Pasamos a José Manuel Martín Mede, un hombre de amplia experiencia en Radio Nacional de España, en Televisión Española, corresponsal. Él nos podrá contar su visión del asunto. Bueno, a mí en principio me había hecho una exposición sobre las reformas que se están haciendo para la democratización de los medios de comunicación en América Latina, reformas de las que tendríamos bastante que aprender. Los mejores gobiernos de América Latina están iniciando un proceso de democratización de los medios de comunicación, incluso con reformas constitucionales y legales, y además estos gobiernos han introducido en la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, esa democratización como un elemento imprescindible y estructural para el proceso de integración regional. Resumiendo las diferencias de lo que ocurre en España y de lo que están desarrollando los mejores gobiernos, insisto, en América Latina, se puede resumir de la siguiente manera. Mientras en España se jibariza el servicio público, se concede absoluta impunidad a los negocios audiovisuales y se bloquean las iniciativas sociales, en América Latina se recupera el servicio público, se controlan los negocios audiovisuales y se entrega un tercio en estas nuevas legislaciones de las licencias a las iniciativas sociales de manera equitativa con los otros dos sectores, el servicio público y los negocios audiovisuales. Pero la situación en América Latina es prácticamente un continente inmenso, en muchos países no es homogénea. Digamos que las nuevas legislaciones, las mejores, la parte más positiva del escenario está parcialmente en Brasil, pero sobre todo en Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. La peor parte del escenario es la que corresponde a México, Colombia y Chile, cuyos gobiernos forman parte de la Alianza Atlántica controlada y dirigida por Estados Unidos. En las nuevas legislaciones, hay nuevas legislaciones audiovisuales generales en Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Se está discutiendo ahora una del mismo estilo en Uruguay, y en Uruguay hay ya por primera vez una ley prácticamente la mejor del mundo sobre la manera de desarrollar y proteger a las iniciativas sociales. En Venezuela hay una ley general y se está discutiendo en estos momentos una ley particular para las iniciativas sociales. Estas leyes, ¿qué tienen en común? Tienen en común lo siguiente. En primer lugar, repartir en 3/3 las licencias para el servicio público, para los negocios audiovisuales y para las iniciativas sociales. En este último sector hay todavía una polémica que yo creo que es importante aclarar, que es no confundir medios comunitarios con medios sociales. Es decir, los medios comunitarios son medios sociales, pero no todos los medios sociales tienen por qué ser comunitarios, porque si aceptamos la denominación de comunitarios corremos el riesgo de que en las nuevas legislaciones los medios sociales se vean marginados a un rincón del espectro donde puedan tener muy poca difusión y por lo tanto muy poca presencia y menos influencia. Por eso yo creo que la denominación más correcta es la de iniciativas sociales que tienen que contar con el mismo derecho a cubrir espacios y a tener repercusión que el servicio público y que los negocios audiovisuales. Además de esta división de las licencias en 3/3, se establece una autoridad independiente para controlar y vigilar el cumplimiento de la ley. Al mismo tiempo, las leyes imponen una prohibición para que la inversión extranjera pueda controlar los medios de comunicación. En algunos casos, incluso, como en Ecuador, se prohíbe que al interior del país los grandes poderes financieros puedan ser al mismo tiempo dueños de los grandes medios de comunicación. Hay además una modificación muy importante en un aspecto que habitualmente se tiene muy poco en cuenta y que es fundamental a la hora de la financiación, y es que estas legislaciones introducen por primera vez el reparto equitativo de la publicidad de servicio público, es decir, de las campañas de información de los distintos niveles de la administración, y establecen también un reparto, como en el caso de las licencias, en 3/3, de manera que las iniciativas sociales, por ejemplo, puedan tener una vía de financiación a través de un dinero que es público, que está pagado por todos y que no tiene sentido, como sucede en España, que se concentre en la financiación de los grandes medios de comunicación.
Las nuevas legislaciones tienen además con distintas intensidades y en distintas maneras una introducción de la presencia, por primera vez también, del control directo ciudadano a través de consejos asesores o de representaciones directas. El nombramiento de los cargos está canalizado a través de los parlamentos en las direcciones de los entes públicos y en el caso de las iniciativas sociales hay también programas gubernamentales de apoyo, de promoción, de asesoramiento técnico, de mejoras en las condiciones de financiación y de todo aquello que sirva para hacer posible, no solamente sobre el papel, sino en la realidad, que se desarrollen nuevas iniciativas sociales. En la parte del escenario más negativa, que son México, Chile y Colombia, pero sobre todo en México y Colombia, nos encontramos también con algunas paradojas, algunas luces verdes. Es decir, en México hay una tremenda concentración en la propiedad de los medios, tanto en la prensa como en la radio y en la televisión, cosa que sucede de la misma manera en Colombia. La televisión en los dos países es prácticamente un duopolio, pero por ejemplo en México se publican el diario La Jornada y la revista Proceso, que son dos de las mejores publicaciones de América Latina por su calidad y pluralismo. Y en Colombia hay en estos momentos un ingrediente absolutamente novedoso. Al mismo tiempo de que, siendo un desastre el escenario general de los medios de comunicación en Colombia, hay sin embargo una iniciativa del Ayuntamiento de Bogotá que cuenta con un canal público que ya quisiéramos tener en España, el Canal Capital. Por primera vez en una negociación entre un grupo insurgente y un gobierno, en Colombia se ha introducido en las condiciones para llegar al acuerdo de paz, cosa que no se hizo en negociaciones similares en El Salvador y en Nicaragua, una democratización de los medios de comunicación que está ya en los preacuerdos que hasta ahora se han ido estableciendo, y si a alguien le interesa ese tema le puedo dar el texto de esos preacuerdos porque lo tengo aquí a vuestra disposición. Decía al principio que el escenario no es homogéneo. México, Colombia y Chile son un desastre. En Centroamérica no hay ninguna iniciativa de democratización de los medios de comunicación. Para la izquierda, que gobierna tanto en Nicaragua como en El Salvador, es todavía una asignatura pendiente, aunque en El Salvador el gobierno sí estableció hace poco tiempo un canal digital de transparencia informativa que es un primer paso hacia la recuperación más ambiciosa. Se espera que con el nuevo gobierno recientemente asumido también de la izquierda dé el servicio público que no existe. En Centroamérica, ya digo, solamente hay esa esperanza, sobre todo en El Salvador. En el Caribe no hay absolutamente ninguna iniciativa de democratización de los medios de comunicación y los focos más positivos están fundamentalmente en América del Sur. En parte en Brasil, donde el dominio sigue siendo de los grandes periódicos y de la red Globo en radio y televisión, pero en la presidencia de Lula se creó la televisión pública, se organizó por primera vez una conferencia nacional de comunicación para esos procesos de democratización, y lo que allí se estableció y lo que el Partido de los Trabajadores viene reclamando, aunque sin mucho éxito en su representación gubernamental, podría desarrollarse si la presidenta actual gana el ya inminente proceso de reelección. En América del Sur, como decía, los mejores ejemplos son, por ese orden, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Uruguay, y hay también que anotar, y con esto termino, lo que serían las debilidades de estos procesos de democratización que tienen de alguna manera una justificación. En América Latina, en esos 5 países donde se han desarrollado los mejores procesos de democratización de los medios de comunicación, los grandes grupos de comunicación han contestado convirtiéndose en auténticos partidos de oposición, lo cual está generando la tentación en los gobiernos a convertir el servicio público en parte en un servicio gubernamental como defensa propia ante esas agresiones en la confrontación política. Por otra parte, las autoridades independientes todavía no lo son lo suficiente por parte de los gobiernos. La concesión de las licencias sigue siendo una potestad gubernamental
en lugar de que fuera una competencia de esas autoridades independientes. Existe también la tentación de influir o de tratar de influir sobre los medios sociales o comunitarios para convertirlos en una especie de prolongación o de complicidad con las políticas informativas gubernamentales, y sobre todo lo que no se ha incluido en ninguna legislación, salvo en el preacuerdo, en la negociación de la guerrilla con el gobierno en Colombia, es el derecho de acceso, que en España existe, está en la Constitución y en las leyes, pero no se cumple desde que en el año 78 se aprobó la Constitución y en el 80 el primer estatuto de la radio y de la televisión. Es un elemento de ese proceso de democratización que en América Latina todavía está pendiente. En resumidas cuentas, en estos momentos en América Latina se están desarrollando los procesos de democratización más importantes y ambiciosos en el conjunto de la comunidad internacional. Y es muy importante destacar que estos procesos no se han desarrollado por iniciativas de los gobiernos ni por planteamientos de los partidos de la izquierda histórica o tradicional, sino que han sido procesos impulsados durante muchos años por los movimientos sociales, que fueron los únicos que se dieron cuenta de la importancia que tiene la democratización de la comunicación para conseguir una democracia de calidad, y fueron esos movimientos sociales los que llevaron a los nuevos gobiernos a tener que asumir, tanto en la reforma de las constituciones como en las iniciativas de reforma de las leyes, los parámetros imprescindibles para democratizar los medios de comunicación. Probablemente en España estas iniciativas de América Latina son menos conocidas de lo que sería necesario, y con toda seguridad estaría muy bien que aquí adoptáramos, adaptándolas, las mejores reformas de las que los mejores gobiernos de América Latina están llevando a cabo en estos momentos.